Para el pueblo de Dios, hermanos, para el pueblo de Dios, para los judíos, para los israelitas, para los hebreos, como se le conoce, algo que es y ha sido muy importante siempre es la genealogía, es saber de dónde vienes. Siempre que tú conoces a un judío, ellos te dicen de qué tribu provienen. Hasta hoy en día, su genealogía sigue siendo importante. Ellos te pueden decir si es de Manasés, si es la de Judá, si es la de Leví. Ellos te pueden decir de qué tribu provienen, porque siempre ha sido muy importante su genealogía. De la misma manera, siempre ha sido importante sus patriarcas, porque sus patriarcas, hermanos, son los que fundaron la nación como tal, son los que fundaron lo que se conoce hoy como Israel. Por eso para ellos, su genealogía, sus antepasados, su historia, siempre es y ha sido muy importante. Porque gracias a la decisión de sus antepasados, de sus patriarcas, la nación de Israel es lo que conocemos que es hoy en día. Y gracias a esas decisiones, de alguna manera ustedes y nosotros, como les decía en el estudio hoy en la mañana, estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Gracias a las decisiones que tomó ese pueblo, nosotros estamos aquí por consecuencia. Por eso usted va a encontrar en repetidas ocasiones en la palabra de Dios cuando dicen Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios mío. Y siempre hacen mención al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Siempre hacen mención los hombres de la Biblia cuando van a emprender una nueva actividad, cuando van a hacer algo importante. Cuando Elías estaba en el monte Carmelo para hacer que el fuego de Dios descendiera, hizo su oración y dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque para ellos, hermanos, sus patriarcas eran muy importantes. Lo que ellos hicieran, lo que ellos practicaban, hermanos, lo que ellos hicieron, hizo eco para ellos en la vida. Ahora, algo muy interesante de esto, hermanos, es que esta figura de los patriarcas es algo muy interesante, porque cuando lo vemos desde la historia, hermanos, desde el principio de la historia, desde el principio de la creación, Dios siempre tuvo un plan perfecto, el cual llevó a cabo. Pero Dios siempre nos daba pistas, hermanos, desde el Antiguo Testamento, lo que sería en el Nuevo Testamento cuando llegara el Hijo y cumpliera la promesa. Pero desde el Antiguo Testamento Dios nos daba pistas, porque Dios de Abraham, ¿quién es Abraham, hermanos? El padre de la fe. Isaac es el hijo de la promesa. Jacob, hermanos, es el que viene a cumplir lo que las dos otras personas hicieron antes que él. Y la figura, hermanos, de lo que veríamos en el Nuevo Testamento se hacía presente desde el Antiguo Testamento, con un padre, con un hijo y con una figura que venía a terminar lo que los otros dos habían comenzado. Por eso es tan importante los patriarcas para el pueblo de Israel. Por eso era tan importante cuando los nombraban, cuando decían algo de ellos, cuando tenían que hacer algo importante, los invocaban o los ponían como un sello para lo que iban a hacer. Así que si ellos eran tan importantes, creo que es tiempo de que entremos un poquito, solamente un poquito, ver algo muy importante para la vida de ellos, pero también para la vida de nosotros. Y le voy a pedir por favor que me acompañen allí al libro de Génesis. Ahí va a estar, hermanos, el libro en Génesis, va a estar nuestra predicación el día de hoy. Y van a ser 3 pasajes del capítulo de Génesis que vamos a ver. Y el primer pasaje, hermanos, lo primero que vamos a ver esta mañana, se encuentra en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, nos habla del llamamiento de Abraham. Y la palabra de Dios dice así, dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Versículo 2, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Y lo primero que vemos, hermanos, es que Dios le habla a Abraham de una manera audible, hermanos. Muy diferente a como podemos escuchar quizá la voz de Dios hoy en día. Yo he escuchado a cientos de personas decir
que porque hoy en día no podemos escuchar la voz de Dios como la escuchábamos antes. Y alguna vez yo les decía que alguien dice en una canción, Dios no habla como habla antes porque no hay hombres como los que había antes. No hay personas comprometidas hoy en día como lo había antes. Pero podemos entender, y me gustaría que por favor me acompañen en esta ilustración. Me gustaría que me acompañaran y se pusieran junto conmigo en ese tiempo de la historia, hermanos, cuando Abraham escucha la voz de alguien que le habla y no sabe quién es. Ahora, tenía que ser una voz audible porque Dios se tenía que asegurar de que Abraham lo estaba escuchando y que Abraham entendería quién era ese que le estaba hablando. Ahora, tenía que ser de esta manera por la siguiente razón. Porque en ese punto de la historia, hermanos, acuérdense, estamos en el Génesis, estamos en el principio de las civilizaciones, estamos viendo, acabamos de pasar cuando se deshace la Torre de Babel, cuando cada quien gana por su lado y cada quien en cada cultura se empieza a desarrollar. Algunos cruzan el estrecho de Bering, que se dice que todavía estaba pegado y por eso pudieron llegar a esta parte del continente, y toda la gente se va por todas partes. Pero cada cultura comienza a desarrollar una idea de algo que sería supremo o algo que sería superior a ellos. Cada quien comienza a desarrollar una idea de algo que está por encima de ellos. Tiene que haber alguien que nos creó, tiene que haber un Dios, tiene que existir algo más allá. Y entonces algunas culturas empiezan a hacer unas figuras de animales para darles adoración y para darles gloria y para rendirles tributo, porque estos son mis dioses. Yo creo que este es mi Dios y en él voy a confiar. Entonces comienzan a hacer figuras, hermanos, de barro, de hierro, de madera, y las comienzan a adorar porque ahora son sus dioses. Algunos otros hacen figuras de personas diciendo, no, es que es el Dios de la fertilidad, es la diosa de la fertilidad, es la diosa del amor, es el Dios del poder. Y empiezan a desarrollar figuras de hombres o de mujeres, hermanos, figuras humanas, para darles tributo, honra, alabanza y adoración. Y algunos otros, hermanos, hacen una mezcla de hombres con animales y los hacen sus dioses. Entonces, donde Abraham vivía, había cientos de dioses, porque cada quien decía, no, pues si tu Dios es un gato, ¿qué es más fuerte que un gato? Pues un perro, entonces el mío va a ser un perro. Y si uno decía, entonces tu no es un perro, pues ¿qué es más fuerte que un perro? Pues un águila, entonces el mío va a ser un águila. Y cada quien hacía un Dios conforme a lo que pensaban que era un Dios, conforme a lo que ellos creían que era fuerte, que era más fuerte. Entonces está Abraham, hermanos, y les invito a que estén conmigo en este momento, donde está Abraham viviendo en una cultura donde los dioses son tangibles, donde los puedes ver, donde los puedes tocar, donde les llamas por su nombre. Y de repente Abraham va caminando y de repente escucha una voz y dice, Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré y te haré famoso, tu nombre será famoso. Y entonces Abraham, vámonos familia, vámonos, ¿a dónde? Vámonos, y se va. Y entonces le preguntan, ¿a dónde vas? Voy a un lugar que Dios me va a mostrar. ¿Y cómo se llama tu Dios? No sé. Oye, te vas a ir con un Dios, mira, el mío se llama, y empiezan a decir los nombres de sus dioses. El mío se llama así, el mío se llama así, y se mira así. ¿Y el tuyo cómo se llama? Y dice Abraham, no sé. O sea, nada más me dijo que me fuera. Bueno, ¿y cómo es? No sé, no lo he visto. Y entonces le dicen, ¿cómo vas a creer en alguien que no ves? Y en alguien que no sabe su nombre. Y Abraham dice, no sé, solamente me voy porque lo creo. Y Abraham se fue porque había creído en un Dios que no podía ver y en un Dios que no conocía su nombre. Pero se fue porque dentro de su corazón sintió que era lo correcto hacer. Así que el primer contacto que tiene Dios con Abraham tuvo que ser audible. Se tuvo que escuchar la voz en alguna parte donde Abraham la pudo escuchar. Y entonces Abraham atendió al llamado. Pero si usted continúa leyendo, hermanos, el capítulo del libro de Génesis, usted se va a dar cuenta que más adelante Dios se le presenta a Abraham otra vez. Pero ahora se le presenta. Y dice la palabra de Dios que 3 varones venían caminando y estaba Abraham a la puerta de su casa, de su tienda. Y entonces ve estos 3 varones que otra vez se hace presente la figura de lo que veíamos en el Nuevo Testamento. Y entonces les da alabanza y adoración y permiten que los adoren, porque nadie permitiría que ser adorado si no es Dios. Así que permiten la adoración.
y platican con él y conviven con él. Y después le dicen los planes que tienen para Sodoma y Gomorra. Y entonces le dicen la promesa que viene una promesa, la promesa de su hijo. Y luego después le dicen los planes que tienen para Sodoma y Gomorra. Y él los acompaña y entonces Abraham empieza a interceder por su sobrino. Pero el segundo contacto que tuvo Dios con Abraham fue de una forma que él lo podía ver, se presentó. Y después, hermanos, cuando usted continúa leyendo, hermanos, en la palabra de Dios, se va a dar cuenta que probablemente el últimos contactos que tuvo Dios con Abraham no fue ni una voz audible, no fue ni haciéndosele presente, sino que fue a través de un ángel. Cuando Abraham está con Isaac, que Dios le dice que lo tiene que sacrificar para demostrarle que lo ama y que cree en él, Abraham va con Isaac, lo sube al monte, prepara todo lo que va a hacer, está ahí listo para sacrificar a Isaac, para demostrarle a Dios que realmente creía en él. Y entonces dice la palabra de Dios que un ángel le grita del cielo y le dice: alto, no lo hagas. O sea, tú has demostrado tu gran fe que tienes con el Señor. O sea, por eso Abraham es conocido como el padre de la fe. Así que el tercer contacto que Dios tiene con Abraham es a través de un ángel, para comunicarse con él, para decirle lo que quería que hiciera. Por eso es que Abraham llega a desarrollar esta fe con el Señor, porque al instante fue escuchada la voz del Señor, creyó y emprendió un viaje que nunca tuvo regreso, un viaje que nunca tuvo final. Y creo que muchos hemos emprendido ese viaje creyéndole al Señor aún sin ver, porque dice la palabra: benditos los que creyeron sin ver. Y creo que nosotros estamos en ese viaje. Pero déjenme continuar, porque quiero terminar de desarrollar lo que tengo para ustedes esta mañana, lo que Dios nos va a decir. Luego continuamos, hermanos, con el segundo padre de la fe. Y el segundo padre de la fe, hermanos, viene siendo Isaac. Y encontramos algo muy interesante en Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 3. Déjenme lo leo yo. En Génesis capítulo 26, versículo del 1 al 3, déjenme leo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: en ese tiempo hubo mucha hambre en aquella región, además de la que hubo en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde se encontraba Abimelec, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Ahora vemos, hermanos, que Dios actúa de una manera muy diferente con Isaac. La manera como Dios comienza a comunicarse con Abraham, acuérdense, primero fue una voz audible. Al momento de que Abraham le cree a Dios, entonces se gana el privilegio de que Dios se le haga presente. Que dicho sea de paso, hermanos, nosotros entendemos según la teología que estas personas que visitaron era Jesucristo, pero aún no era revelado, así que no se le conocía como Jesucristo, sino como el Dios del Antiguo Testamento, pero era la figura de Jesucristo. Así que tuvo Abraham, hermanos, esa bendición, primero de escuchar la voz de Dios, luego de verlo, de ver la figura de Jesucristo, que aún no sabía quién era, pero era la figura de Dios representada en él. Y luego, hermanos, acuérdense cómo le habló a Abraham a través de un ángel. Pero ahora a Isaac se le presenta de una manera muy diferente. A Isaac se le presenta inmediatamente en persona. Y otra vez, hermanos, es la figura de Jesucristo, otra vez, representada en el Antiguo Testamento. Se le presenta a Isaac y le dice: hey, tienes que hacer esto, lo que te voy a decir, porque hay mucha hambre en la tierra. Así que ahora vas a hacer esto y vas a hacer esto. Pero le da instrucciones, hermanos, pero de una manera muy diferente. Ahora se le presenta. Y miren ustedes algo muy interesante de notar aquí. Isaac, hermanos, es la promesa cumplida a Abraham. Isaac es, hermanos, la respuesta de Dios a la vida de Abraham y a la vida de Sara. Isaac, hermanos, es un milagro vivo para sus padres, pero no para él. Isaac, hermanos, era un milagro para las personas que lo habían encargado, para las personas a quien se les había prometido. Pero él, hermanos, no tenía una experiencia. Él era la promesa hecha realidad
Pero ahora él tenía que desarrollar su relación con Dios porque aunque él era la respuesta a una oración, él no era la respuesta a su propia oración. No sé si me explico con esto, hermanos. Nosotros a nuestros hijos, creo que muchos de nosotros hemos orado por la vida de nuestros hijos. Dios los ha sanado de una manera maravillosa. Pero aunque Dios los ha sanado de una manera maravillosa y ha hecho grandes cosas en su vida, pareciera que a nuestros hijos no les importa. Ellos andan por el mundo haciendo mil cosas. Yo he visto muchos padres en las congregaciones decir, hermano, pero mire, cuando nació mi hijo parecía que se me moría. El doctor vino y me lo resucitó como 3 veces y ya cuando se lo iban a llevar, de repente el niño regresó en sí. Dios me regresó a mi hijo. He visto madres decir, no, es que mi hijo tuvo una situación tan difícil, tuvo un problema, tuvo un accidente, se estaba muriendo y Dios me lo levantó de la muerte. ¿Y dónde están sus hijos, hermana, para que den testimonio? No, pues andan en el mundo. No quieren nada con Dios. Ellos son la promesa cumplida a nosotros. Nosotros le pedimos a Dios por la vida de ellos. Son para nosotros una promesa, pero para ellos en sí mismos no son una promesa. Ellos tienen que desarrollar esta relación con Dios para que ellos lleguen a ver a Dios como nosotros lo vemos. Así que por esa razón, hermanos, es que Dios en esta ocasión se brinca los protocolos y llega directamente en persona a Isaac. Porque ahora Isaac tenía que conocerlo como lo había conocido su padre Abraham. Por eso llega y se le presenta en persona inmediatamente. No le habla, no hace nada, no tiene un preámbulo, no tiene una introducción. Solamente llega en persona y se le presenta y le dice lo que tiene que hacer. Ahora le vemos que a Isaac le está hablando de una manera diferente a como le habló a su padre Abraham. Porque Isaac lo necesitaba. Porque Isaac necesitaba conocer a Dios así, para creer en Él inmediatamente, para comprometerse en Él inmediatamente, para saber quién era Dios. Pero déjenme continuar, porque luego vamos a llegar a la vida de Jacob. Y entonces llegamos a Génesis capítulo 32, hermanos. Génesis capítulo 32, y dice los versículos 27 y 28 de la siguiente manera en Génesis capítulo 32. Dice, repito la cita, Génesis capítulo 32, versículos 27 y 28, dice así. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ahora, hermanos, ahora no se presenta, ni le habla, ni se le presenta, ni le habla por medio de un ángel. Ahora se le presenta a Jacob. Pero la manera como trata con él es una manera muy diferente a como trató con su padre, como trató con su abuelo. Ahora es una pelea, hermanos. Ahora es una pelea la que tiene con él. ¿Por qué Dios pelearía con un ser humano? No tiene lógica que un Dios todopoderoso pelee con un humano. Y yo le preguntaría, hermanos, ¿no peleamos con Dios todos los días? ¿Por hacer lo bueno o hacer lo malo? ¿Que no nos peleamos con Dios a diario para tomar nuestras propias decisiones? ¿Que no nos peleamos a Dios a diario diciéndole, no, mejor a ratito la leo? ¿Que no nos peleamos con Dios cuando estamos en la cama bien calentitos y, dijeron los hermanos que hay que buscar a Dios de madrugada, pero está bien rica la cama, no Dios, no, mañana empiezo? ¿Que no nos peleamos con Dios cuando decimos, voy al servicio, Dios entiende que tengo muchas cosas que hacer? ¿Que no peleamos a Dios? ¿Que no peleamos con Dios todos los días? Claro que peleamos con Dios todos los días, pero déjenme le explico algo muy interesante que a lo mejor hemos omitido. Cuando la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová pelea con Jacob, hermanos, nos imaginamos como las peleas de las películas, ¿no? Toma esto, déjame en paz, vete o vas a pagar las consecuencias. No, fue una lucha como tal. La palabra que se utiliza luchar es una lucha como tal, es una lucha sangrienta, hermanos, donde se quiebran los huesos y donde truenan los dientes. Aquellas personas, hermanos, que alguna vez tuvieron la desdicha de pelearse, saben cómo te duelen las quijadas al día siguiente. Díganme si no.
Díganme cómo duelen las quijadas al día siguiente de una pelea. ¿Te duelen las quijadas? ¿Te duelen? Y dices, ¿por qué me duelen? Pues ¿por qué te duelen? ¿Ustedes realmente creen que la pelea que tuvo con Jacob fue una pelea de... No, realmente fue una pelea sangrienta. Fue una pelea donde hubo sangre, fue una pelea donde hubo huesos rotos, fue una pelea donde hubo costillas quizá lastimadas, astilladas, una pelea donde hubo mandíbulas, lastimadas. Fue una pelea como tal. Y así es como Dios le habló a Jacob, con una pelea como tal. Y no solamente eso, sino que dice la palabra de Dios que luego le disloca uno de sus huesos del pie, de la cadera, y entonces ahora ya batallaba para caminar, no caminaba igual, tenía una pequeña luxación en la pierna, porque Dios había tocado esa parte del tendón que lo hacía que caminara bien. Y eso era para recordarle lo que Dios había hecho en su vida. Ahora, ¿por qué Dios actúa de esta manera tan sangrienta con Jacob? O sea, oye Dios, ¿qué no podrías hablarle de una manera quizá más cariñosa, Señor? ¿Qué no podrías hablarle quizá como a los otros? Hermanos, déjenme desarrollar el punto, hermanos, porque Dios nos quiere enseñar algo interesante. ¿Por qué no puedes hablar así con Jacob? Y quizá Dios nos contestaría, y quizá Dios, cuando estemos en su presencia, nos diga, yo quise hablar con él, y le hablé de una manera hermosa, y le hablé de una manera cariñosa, y le hablé de una manera como muchos quisieran que le hablara. Mientras él dormía, me le aparecía en sueños. Y mientras él dormía, él en sus sueños podía ver cómo mis ángeles subían y bajaban del cielo. Porque el capítulo 28 de Génesis dice que cuando Jacob iba huyendo por su vida de su hermano, dice que llegó y se quedó dormido en una parte donde soñó la presencia de Dios. Donde soñó una escalera que llegaba desde el suelo hasta el cielo. Y donde soñó que ángeles subían y bajaban toda la noche. Y soñó, hermanos, en ese sueño que se pudiera decir que es una visión, a Dios diciéndole, Jacob, Jacob, yo te bendeciré y haré de ti una nación grande y te prosperaré y te bendeciré como lo he jurado a tu padre, a tu abuelo, te voy a bendecir. Pero también dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 28, que Jacob se despertó y dijo, wow, ciertamente esta es la casa de Dios, porque ángeles suben y bajan. Y le llamó ese lugar Betel, porque era la casa de Dios. Pero dice la palabra de Dios ahí mismo, que tuvo miedo. Y él se fue. Tuvo miedo y se fue. O sea que si le preguntamos a Dios, ¿por qué tuviste que golpearlo? Y Dios te diría, porque cuando le hablé bonito no me escuchó. Cuando traté de hablar con él de una buena manera no me escuchó. Porque yo quería bendecirlo y él le dio miedo y se fue porque tenía que buscar su propio destino. Porque si se hubiera quedado en ese momento sin llegar a los golpes, le hubiera cambiado el nombre de Jacob a Israel. Y hubiera dicho, luchó conmigo de una forma simbólica porque aquí estuvo y batalló para entenderme. Le hubiera cambiado el nombre en ese momento, pero no lo hice. Y pasaron 7, 14 años allá batallando y sufriendo hasta que regresara otra vez y volviera a pasar. Y entonces yo estaba aquí esperándolo en el mismo lugar porque yo nunca me voy. Y hasta entonces le di mi bendición. Quizá Dios ha querido hablarnos muchas veces de una manera muy tierna, pero nosotros siempre estamos batallando con nuestros conceptos. Saben que hace muchos años, hermanos, cuando yo estaba estudiando Derecho, hermanos, en México, uno de mis maestros, hermanos, el maestro de Derecho Penal dijo esto. Dijo, muchachos, era mi primer año, y dijo, muchachos, estudien bien. Dijo, porque ahora que su familia saben que van a ser abogados, van a correr con ustedes para cualquier problema que tengan. Y tienen que saber hacerlo bien, porque van a confiar en ustedes. Y todos, sí. Y no pasó mucho tiempo, hermanos, hasta que un día iba llegando a mi casa y estaban 2 de mis tías afuera. Porque era el año 1999 y en ese tiempo, si te querían localizar, tenían que ir a tu casa o tenían que hablarte por teléfono. Al teléfono de casa. Y si no había nada en la casa que contestara el teléfono, pues se arrancaban a buscarte si les interesaba. Y si no estabas, hacían guardia hasta que llegaras.
Era lo que hacíamos. Oye, ando buscando a fulano, pues vete a la casa. Y él habla por teléfono, sí, pero no me contestan. Ay, es que el niño a veces agarra el teléfono y lo descuelga. Eso ha de haber pasado, pues déjame arranco. ¿Cierto o no es cierto? Sé que muchos de ustedes se ríen como que, ay, hermano, no sé de qué está hablando. Yo soy del 2000 para acá, yo soy millennial, hermano. Y estaban dos de mis tías ahí. Y me dicen, ay, mijo, qué bueno que llegaste. Y le dice, fíjate que pasó esto con tu primo. Está en la cárcel. Y yo, ¿cómo que está en la cárcel? Y pues venimos para que nos ayudes, para que lo saques. Hermano, tenía el primer año, hermanos. Y me acordé lo que dijo el licenciado, lo que había dicho mi maestro. Y me acordé que yo no había estudiado mucho. Y ahí me llevan. Y lo primero que les dije, yo, sí, muy bien. Déjenme voy por mis libros. Y yo haciendo tiempo dije, ojalá y digan que no, que van a conseguir mejor un abogado de nombre, alguien que puede sacarlo de la cárcel. Y ojalá y en este tiempo, y ahí buscando, ándale, mijito, que estamos esperando, que ya hace rato que se lo llevaron. Y luego yo les pregunto, bueno, ¿y en qué prisión se lo llevaron? ¿En la de separos? ¿O ya está en la estatal? ¿O ya lo procesaron a la penal, a la federal? No, está aquí en los separos. Pero vente ahorita antes de que se lo lleven a la grande. Y ahí vamos, hermanos. Y ahí voy yo, recuerdo que llegué y le digo al policía, sí, buenas tardes, y mis tías conmigo, y yo creo que se pegó más familia, ¿no? Y le digo, vengo a buscar a fulano de tal, porque lo detuvieron, y dice el policía, a ver, espérame, y luego ya saben, ¿no? Sacan su librito, porque recuerden que estamos en el 99, sacan su librito, y luego, fulano, ¿da el apellido? No. Y ahí le daba varias vueltas a la hoja, y dice, no los tenemos. Y yo dije, no hay nadie, pues ya me voy, ya se acabó mi trabajo. Y le dije, no están, tía, pues ya se lo llevaron. Y lo dice el policía, ¿sabes qué? Dijo, mira, acaban de traer unos ahorita hace rato, todavía no los registramos. Si quieres, entra a buscar a tu primo. Dijo, mira, vete por este pasillo y aquí a los lados están las celdas. Ahí búscalo, a ver si está ahí, porque acaban de traer unos ahorita. Dije, bueno, pues encomendado a Dios. Me metí, hermanos. Y cuando estaba entrando, voltando por las celdas, todos, ¡hey, licenciado! Y llego cuando está, y lo veo, y sale llorando, David, ¿cómo que estás aquí? Fíjate que me agarraron. Y me empiezo a platicar, le digo, cálmate. Le dije, mira, vamos a hacer esto. No, es que yo estaba con mis amigos, yo no hice nada. Sí, pero espérame, mira, fíjate bien lo que les vas a decir a los policías. No, porque y mi mamá ya supo mi mamá. Y estaba tan asustado. Entonces llega el policía, ya lo encontraste, vámonos. No, ya lo encontraste, vámonos. Y mi primo no me dejó decirle lo que teníamos que hacer. Porque estaba tan preocupado en la situación que estaba pasando, que le interesaba más pedirme ayuda que escucharme lo que yo tenía que decirle. Él estaba más interesado en hablar y decirme lo que estaba pasando antes de escucharme lo que yo tenía que decirle. Y es lo mismo que estamos viendo que pasa en la Biblia. Es lo mismo que estamos viendo que pasa en la palabra de Dios. Es lo mismo que estamos viendo que lo que pasa en la palabra en Jacob. Y cuando llegamos a este punto, hermanos, entonces nos preguntamos cómo es que nosotros podemos entender la voz de Dios. ¿Cómo es que podemos conocer cuando Dios nos está hablando o cuando no? Por eso el nombre de la predicación. Porque cuando tú recibes una llamada de un número que no conoces, la desvías o no la contestas. Porque no sabes quién te está hablando. Y no te interesa tomar llamadas de alguien que te está hablando. La desvías, la cancelas. Porque no conoces el número. Entonces en este punto yo me pregunto, ¿cómo es que nosotros entendemos cuando Dios nos está hablando? ¿Cómo lo podemos entender? Si nadie nos lo ha enseñado, si no hay un manual que digan cómo habla Dios. Porque hasta lo que hemos visto ahorita, Dios habla de diferentes maneras. Ya vimos que a Abraham le habló primero, luego se le presentó, luego le habló a través de un ángel. ¿Cómo sabemos si Dios me habla a través de alguien o a través de una situación? Luego vemos que a Isaac se le presenta, pero luego vemos que también Dios habla lastimando y haciendo daño. ¿Y cómo sabemos si es la voz de Dios? Porque si me sigo por ese camino, entonces llegaría a Moisés y les diría que a Moisés le habló en una zarza ardiendo.
Y si me sigo por esa línea, llegaría a la vida de Josué y se le diría que a Josué se le presentó, después de que Moisés ya no estaba con él, como un guerrero valiente enfrente de él. De tal manera que Josué no podía saber si ese guerrero era de ellos o era en contra de ellos. Porque Josué le dice y le pregunta, ¿estás con nosotros o estás en contra de nosotros? Y si continúo por esa línea, voy a llegar a Samuel y yo les diría que a Samuel le habla de una manera tan dulce y tan suave mientras está en su cama. Él dice, Samuel, Samuelito, mi hijo, levántate. Y ahí va Samuel, Eli, ¿me estás hablando? No, Samuel, yo no soy el que te habla, ve, duérmete. Y luego Dios, Samuelito, mi hijo, Eli, otra vez estás jugando, Eli, estás jugando. No, Samuel, no estoy jugando, yo no te estoy hablando. Samuel, Eli, ya deja de jugar, Eli. No, mira, la próxima vez que te hablen, contesta, heme aquí, que tu siervo escucha. Y a Samuel le habla de una manera tan hermosa que todos quisiéramos que nos hablara así. Y luego llegamos a David, al rey David, y a él siempre le habló, hermanos, por medio de los profetas. Siempre le habló por medio de un profeta. Siempre llegaba alguien y le decía, Dios ha dicho así, para tu casa habrá bendición. Dios ha dicho así, por tal mal has hecho, así hará Dios contigo. Dios ha dicho así, te quitará el castigo porque has hallado gracia. Dios ha dicho así. Siempre le habló por medio de un profeta. Así que, ¿cómo sabemos o cómo podemos reconocer la voz de Dios? Porque si me voy un poquito más adelante en la palabra de nuestro Señor, entonces llegaría con Job y vemos cómo le trata a Job de una manera tan dura y tan difícil. Y entonces todas aquellas situaciones desaparecen cuando Job finalmente le dice, Señor, ahora te veo. Porque dice la palabra de Dios que se le presenta en forma de ¿qué? De un torbellino. Y cuando nosotros imaginamos, otra vez, hermanos, regreso a esa parte, cuando nosotros pensamos en un torbellino, probablemente nos imaginamos como esos torbellinos que se forman alrededor de la carretera, de esos remolinos que levantan la tierra y, la voz de Dios. Pero déjame decirte que la palabra que se utiliza para un torbellino es un torbellino en forma. Es un torbellino que estaba arrancando los árboles alrededor de Jacob. Era un torbellino que estaba levantando toda la cosecha. Un torbellino que estaba nublando el cielo, nublando la tierra. Era un torbellino tan grande y tan poderoso que la tierra se estaba abriendo. Y era un torbellino donde salían truenos, relámpagos y rayos. Y salió una voz que decía, Job, ya cállate y escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo te formé? ¿Dónde estabas tú? Salía una voz grande de ese torbellino enorme. Así que todo esto, hermanos, me llevó a mi vida personal a darme cuenta de que las situaciones difíciles por las que yo paso y probablemente usted está pasando no es más que la voz de Dios en mi vida manifestándose. Porque curiosamente, hermanos, después de tanto tiempo, regresan situaciones que yo pensé que se habían olvidado o pensé que había superado. Vuelvo a pasar por ese valle que no me gusta. Y cuando estoy ahí digo, Señor, ¿por qué estoy otra vez de vuelta aquí? Y cuando vuelvo a pasar por una situación difícil, Señor, ¿por qué estoy otra vez de vuelta aquí? Y probablemente usted está pasando por una enfermedad y dice, Dios, tengo años enfermo. Dios, tengo años enfermo y nomás me dan medicina los doctores, pero no me acabo de curar. Y quizá usted dice, Dios, tengo años batallando con mi familia y cuando parece que ya van bien otra vez se me descomponen y cuando parece que se arregla otra vez se vuelve a descomponer. Quizá usted está batallando con alguna depresión y dice, Dios, yo ya no estaba deprimido, pero otra vez estoy batallando con lo mismo. Quizá está batallando con la soledad y dice, Dios, ¿por qué otra vez me siento tan solo, tan triste? ¿Por qué, Señor, nunca hay nadie a mi lado? Y siempre estás batallando con eso. Y yo te diría, ¿qué tal si esa es tu zarza con la cual Dios te está hablando? Porque ya hemos visto que Dios habla de diferentes maneras y tiene diferentes maneras de hablar, porque depende nuestra personalidad, depende nuestro temperamento, depende nuestro carácter, depende de las circunstancias en las que nos encontramos. Así que, ¿qué tal si esa enfermedad que por la que has pasado años no es más que la voz de Dios ardiendo como una zarza diciendo, Moisés, aquí estoy?
Porque yo les he dicho que probablemente esa zarza ya había ardido antes, pero Moisés nunca la vio. Porque Moisés andaba tan ocupado con su rebaño que nunca vio la zarza. Porque dice la palabra de Dios que hasta que Moisés estaba tranquilo y reposando, entonces le puso atención a la zarza. ¿Qué tal si ese problema por el cual estás batalla y batalla y batalla y batalla es Dios diciéndote, soy yo hablándote, soy yo hablándote? Hey, te estoy hablando, te estoy hablando, te estoy hablando. Y tú dices, ay no, este es un problema. ¿Qué va a ser la voz de Dios, hermano? Este es un problema con el que siempre batallo y siempre vuelve a mi vida. Y Dios dice, voy a seguir haciéndolo hasta que me escuches. Y mientras no me escuches, esa enfermedad jamás se verá en tu vida. Mientras no me escuches, la soledad nunca te va a dejar. Mientras no me escuches, los problemas matrimoniales nunca se van a arreglar. Mientras no me escuches, los problemas familiares nunca se van a arreglar. Mientras no me escuches, nunca vas a salir adelante. Mientras no me escuches. Por eso es que una y otra vez regresan los problemas. Porque medio me escuchas y haces las voluntades de Dios. Pero necesito que te sientes y me escuches. Y escuches lo que voy a hablar. ¿Saben, hermanos? En este punto es muy difícil escuchar la voz de Dios. En este punto es muy difícil porque estamos tan sumergidos en el problema que estamos pasando que nunca nos damos cuenta que ese problema puede ser la voz de Dios. Ah, ¿no lo crees? Recuerda a Jacob, cómo lo agarró y cómo le dio y cómo le pegó y cómo luchó con él y le pegó y lo lastimó tanto que ese recuerdo le duró hasta el último día de su vida. Ese recuerdo con el Señor. Dios, entonces, ¿por qué estoy pasando por esta situación que me duele tanto? Y Dios dice, porque es la única manera que tengo para captar tu atención. A algunos nos habla de una manera muy bonita, como a Samuel. Samuel, aquí estoy, Señor. A algunos les habla de una manera muy maravillosa. Y nos parece injusto y decimos, Dios, ¿por qué a ellos los bendices, los cuidas, los proteges tanto? Y Dios, a mí me descuidas. Y Dios dice, porque tengo que tratarlos de diferente manera. Porque todos los hijos son como los dedos de la mano. Porque todos entienden de una manera diferente. Así que probablemente, hermanos, así como yo lo entendí, es el tiempo de que tú entiendas de que Dios te está hablando. Y de que Dios te está diciendo, en vez de renegar, en vez de ponerte a pelear, en vez de estar batallando, déjame hablar a mí. No me estés diciendo, sí, hermanos, pasamos por el problema difícil y yo los entiendo. Mientras estamos en el problema le estamos dice, pídele a Dios. Como el ejemplo que les puse con mi primo. Y no dejamos a Dios nos hable. Y no dejamos que uno nos diga qué es lo que quiere o cuál es la razón por la que estamos pasando por ahí. No lo dejamos, porque estamos todo el tiempo, Señor, y ayúdame, Señor, y cuídame, Señor. Mira, Padre Santo, provéeme, súpleme, ayúdame, Dios, por favor, tú conoces lo que está pasando en mi vida. Ya te he pedido muchas veces y no me contestas. Y Dios, pues déjame te contesto. Déjame te digo lo que vamos a hacer. Sí, Dios, pero es que mira, Señor. Y parece como que vamos a dejar hablar a Dios. Sí, está bien, Dios, haz lo que quieras en mi vida, porque yo solo no puedo, porque ya lo he intentado muchas veces y cada vez que lo intento salgo. Y otra vez agarramos vuelo. Y parece que vamos a terminar y no sé si han visto llorar a los hijos cuando los estoy regañando. Sí, pero es que y otra vez se agarran vuelo. Y luego ya, cálmate, sí, cálmate, ¿por qué te y otra vez? Así estamos con el Señor. Entonces, hermanos, lo que Dios me enseñó a mí en mis situaciones tan difíciles por las que paso, es que es la voz de Dios hablando a mi vida, diciéndome, necesito que te pares y que escuches, porque quizá no estás yendo por el camino que quiero. Necesito que te detengas y pongas atención y me escuches y no decidas tú, sino que me dejes decidir a mí. Necesito que te pares y necesito que solamente escuches mi voz. Entonces, ¿cómo escucho la voz de Dios? Hermanos, nadie nos ha enseñado a escuchar la voz de Dios. Hemos aprendido a escuchar la voz de Dios por lo que leemos en la palabra, porque creemos cómo habla, pero nunca nadie nos ha enseñado cómo nos habla Dios. Así que esta mañana Dios nos quiere decir que Él nos quiere enseñar cómo nos va a hablar. Hermano, me ayuda con el canto que tengo ahí, porque quiero decirle a todos ustedes, hermanos, todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Todos estamos tratando de desarrollar una vida espiritual con el Señor. Pero en ese proceso, situaciones difíciles vienen, situaciones difíciles pasan. En ese proceso, hermanos, en el proceso que estamos con el Señor, en ese tiempo, hermanos, a veces van a pasar cosas tan desagradables. Pero ¿sabes por qué? Porque no estamos entendiendo el punto.
Porque así como Jacob, a veces Dios nos quiere decir las cosas de una buena manera, pero no entendemos y nos ponemos rebeldes. No, es que así es mejor, Dios. Es que esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo, Señor. Y mientras queramos y deseamos por nuestras propias fuerzas, Dios nos va a seguir pasando una y otra vez por ahí. Hasta que no nos detengamos y le digamos, Dios, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Como ese remolino parece que todo a nuestro alrededor se destruye, los árboles se levantan, el cielo se oscurece, las nubes nos agobian, el cielo se abre y la tierra también. Y vemos un torbellino enfrente de nosotros y nos atemorizamos. Pero no hay ningún problema. Es Dios hablándonos y diciéndonos, escúchame, ese problema que regresa a tu vida una y otra y otra y otra vez, soy yo hablándote y no me has escuchado. Por eso tengo que regresar. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, estamos en este proceso de que sentimos de que hay cosas que no podemos superar, o que sentimos que hay problemas que regresan una y otra vez. Pero tal vez es porque Dios nos está buscando para decirnos algo y no quiere que hablemos, solo quiere que escuchemos. Solo quiere que estemos en su presencia, nos presentemos delante de Él y le digamos, habla, que tu siervo escuche. Si quizás es algo por lo que estás pasando, te invito a que tomes un tiempo para orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro y piensa en esa situación tan dura o tan difícil que siempre regresa a tu vida. Ese sentimiento que siempre regresa a tu vida y que siempre está ahí, hazlo presente en esta mañana y piensa si no es la voz de Dios hablándote. Quizá no hemos entendido la lección. Quizá no hemos entendido el propósito de que pasemos por allí. Quizá es la manera como Dios capta nuestra atención y por eso tiene que lastimarnos de esa manera como lo hizo con Jacob. Quizás se tiene que hacer presente de una manera que parece tan devastadora, que nos va a terminar, que todo se va a acabar. Pero es la voz de Dios hablando, diciendo, calla, calla, que tengo que decirte. ¿Dónde estabas tú cuando formé el universo? Toma un tiempo para orar y toma un tiempo para hablar con el Señor.